Rentar es tirar el dinero a la basura. No hay nada como ser dueño de tu propia casa para ahorrarte la renta y que nadie te pueda echar de tu propia casa. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase venir de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de tus amigos? Pero, ¿y si te dijera que matemáticamente hablando, ser dueño de tu propia casa podría ser una de las peores decisiones financieras que puedas tomar en tu vida? Déjame te explico. Hoy no te voy a hablar desde el sentimiento o desde el orgullo o la emoción que pueda representar ser el dueño de tu propia casa, sino que te voy a hablar desde un análisis meramente financiero, con números fríos, y vamos a ver si te conviene más ser el dueño de tu propia casa o poner tu patrimonio en alguna otra inversión que puede quizás ser más rentable. Capítulo 1. La trampa de la plusvalía y los costos ocultos. El argumento clásico que siempre te han dicho es que ser el dueño de tu propia casa representa que te ahorras la renta y que tu casa o tu departamento va a subir y va a incrementar su plusvalía, que por cierto es una palabra mal utilizada, con el paso del tiempo, y así tu patrimonio va a ir creciendo mientras te ahorras el pago de la renta. Pero ese crecimiento de tu patrimonio es mucho más lento del que tú crees. Y además no están contemplando los costos ocultos. Por ejemplo, pagos de impuestos prediales, el mantenimiento de tu propiedad, el mantenimiento constante, impermeabilización y reparaciones, seguros de vivienda y o cuotas de mantenimiento. Al final tu casa, si bien es un activo contable porque lo puedes vender, puede representar muchos más gastos de los que tú crees. La gran objeción. Pero no estoy tirando el dinero a la basura al pagar una renta por un activo que al final del día nunca va a ser mío. Analicémoslo con matemática simple y lógica financiera. La rentabilidad del capital supera el costo del arriendo. Si tomas el capital masivo que ibas a usar para comprar la casa y lo pones en un vehículo de inversión que rinde, vamos a decir, un 10% anual, las ganancias que genera ese dinero no solo van a ayudar a pagar la renta, sino que hacen que tu patrimonio neto crezca a una velocidad mucho mayor que 4 paredes. Además, ser el dueño de tu propia casa te ata a una localización geográfica en la cual si te surgen oportunidades laborales, por ejemplo, en otro lugar de la ciudad o directamente en otra ciudad, es mucho más difícil que puedas tomar esas oportunidades porque sueles estar atado a una ubicación geográfica dado que eres el dueño de tu propia casa. ¿Y qué sentido tendría irte a otro lugar de la ciudad o a otra ciudad para pagar renta cuando ya eres el dueño de tu propia casa? Alternativamente, si en lugar de ser el dueño de tu propia casa simplemente rentas, si las vicisitudes de la vida te llevan a que te surja otra oportunidad de trabajo o simplemente estás harto de tu vecindario y quieres cambiar, es mucho más fácil cambiar de vecindario si no eres dueño de tu propia casa y no la tienes que vender, y simplemente buscas otra casa o otro departamento en otra ciudad o en otra parte de tu ciudad o en otro barrio en donde te sientas más a gusto. El coste de oportunidad. $100,000 al contado. Para hacer este análisis justo, vamos a suponer que tienes $100,000 al contado para comprar una casa o un departamento, en lugar de tener que recurrir a una hipoteca, con lo cual básicamente el precio de la vivienda se duplicaría por el costo de los intereses que tendrías que pagar. Ahora veamos cuánto vale ese patrimonio después de 20 años si lo dejas en la casa, frente a las alternativas de inversión donde además tienes la enorme ventaja de no necesitar $100,000 al contado, sino que puedes empezar con poco dinero e ir aportando mes a mes sin pagar un solo dólar en intereses bancarios. 1. La casa. $100,000 al contado. Si compras la casa de $100,000 y se aprecia al promedio histórico de 5.3% anual, al cabo de 20 años esa propiedad va a valer aproximadamente unos $280,000. Suena bien, ¿no? Pero recuerda, a esos $280,000 hay que restarle 20 años de impuestos prediales, reparaciones, remodelaciones y pintura, etc. Tu beneficio real es sustancialmente menor. Ahora, comparemos esa misma cantidad de $100,000 en otros activos.
2. Standard & Poor's 500. El índice Standard & Poor's 500, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha dado un retorno promedio de 10.3% a 10.4% anual en los últimos 30 años. Gracias a la fuerza de interés compuesto, esos mismos $100,000 invertidos en un fondo indexado durante 20 años sin tocarlo, se convierten en más de $700,000. Estamos hablando de más de 2.5 veces la plusvalía bruta de la casa, totalmente libres de costos de mantenimiento. Número 3. Oro o metales preciosos. Si buscas refugio de valor que no requiera mantenimiento ni pago de predial, el oro ha rendido en promedio un 10.5 a 10.9% anualizado en los últimos 25 años. Tus $100,000 de oro se habrían convertido en casi $750,000 en 20 años, con la ventaja de ser un activo global y 100% líquido. Ahora bien, si eres realmente osado a la hora de invertir, Bitcoin es, si bien un activo bastante riesgoso, representa uno de los activos con mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Aunque a corto plazo Bitcoin es muy volátil y riesgoso como especulación, si tú lo miras a largo plazo, en promedio ha representado un 40% de interés anual en los últimos 10 años. Así que, bueno, si bien quieres tener una parte de tu capital, de tu patrimonio, invertido en, por ejemplo, Bitcoin, para no poner todos los huevos en una canasta, entonces Bitcoin representa una gran oportunidad con mucho mayor potencial de revalorización que un activo en ladrillos. Liquidez versus el ancla financiera. Más allá de los números, no olvides dos ventajas fundamentales de las alternativas sobre la casa. 1. Cero financiamiento forzado. En la bolsa, el oro o el Bitcoin, puedes invertir 100, 500 o $1,000 mes a mes a tu propio ritmo. No estás obligado a firmar un contrato a 30 años con un banco ni pagar comisiones de apertura o intereses hipotecarios. Número 2. Liquidez inmediata. Si tienes una emergencia y necesitas, digamos, $10,000, $20,000, puedes vender una parte de tu patrimonio y lo puedes hacer inmediatamente porque son activos muy líquidos. Una casa, en cambio, te puede llevar meses o incluso años en vender. Las alternativas como las acciones, el oro o el Bitcoin las puedes vender literalmente en minutos. Ahora bien, no me malinterpretes, ser el dueño de tu propia casa puede proteger tu patrimonio y a nivel emocional puede representar un gran orgullo decir soy el dueño de mi propia casa y nadie me puede echar. Pero si lo analizamos estrictamente desde la parte financiera, no sería la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. Contemplando que los ejemplos que te acabo de dar, estamos asumiendo que no estás tomando una hipoteca, sino que simplemente tienes el dinero para pagar tu casa al contado, versus invertir ese dinero en otros activos más rentables. Ahora imagínate si tomamos en cuenta que el precio de una hipoteca puede duplicar o hasta triplicar el costo de lo que vas a pagar al final de tu hipoteca, y tener un activo alternativo. Puedes invertir poco a poco a medida de tus posibilidades sin tener que pagar el costo del financiamiento, comisiones de apertura, seguros de la casa, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿tú qué opinas? ¿Qué preferirías? ¿Ser el dueño de tu propia casa y decir soy el dueño de mi propia casa y nadie me puede echar y además no tengo que pagar renta? ¿O tener un contrato de arrendamiento, sí, con ciertas restricciones, como no poder pintar las paredes del color que tú quieras, las restricciones que van inherentes a un contrato de arrendamiento, pero tienes la libertad de poder moverte a donde tú quieras, tu patrimonio lo puedes ir amasando en una de las inversiones alternativas que te acabo de presentar, sin tener que pagar un solo peso de interés por una hipoteca? Coméntamelo en los comentarios porque me gustaría mucho leer tu opinión. Además, ayudas a que el algoritmo recomiende este video, me ayudas mucho a mí, dale un like y si quieres puedes suscribirte, que no te cuesta nada. Nos vemos en la próxima.